Hola, hola, hola. Muy buenos días, que no te gusta que lo diga. Buenos días. O buenas tardes. O buenas noches, pero yo lo que digo buenos días, vale, para todo el día. Eso es verdad. Somos Judith Càrtex, Miquel Rius, Epiblas Producciones en La Ruina Cervecera, capítulo número 14. 14. ¿Que estamos dónde? No lo sé. En la ruina cervecera. Ah, no, pensaba que íbamos a decir la pirata. Vale. Nunca lo haremos bien, con lo cual pasa palabra. Y cualquier programa ahora cortaría y volvería a empezar, pero no. No lo Seguimos, haremos, vale. somos así. Somos Segunda epiblas. semana seguida en La Pirata. Dile semana, dile trimestre, Sí, dile dile mes, te da igual. cuál- Sigue siendo septiembre, la vuelta al cole. Bien. Bueno, ya hemos fresquitos, vuelto al cole. Ya... Ruballons. Ruballons, Bien, estamos todo bien. Taproom de la Pirata, que nos encanta, nos gustó mucho y nos han querido otra vez. Aquí hay un poco de influencia, A gusto. a gusto. Y Si La Pirata no va a la montaña. Epiblas algo. van a Suria. Cerveza. Te he traído una cerveza. Pero te he traído una cerveza de La Pirata, una Helles Care for Me, que es de una serie de canciones de Nina Simone, sí, me has explicado bien antes. La podrías cantar un poco. No la puedo cantar, o sea, no puedo cantar aquí, perdón. ahora mismo. Y la vamos Pero hay a... el QR, puedes. Y te Hay haces QR. playback. Ah, mira, qué bien, con un vaso roto. Oh, me encanta. Muy bien. Y... Pues que for me una geles. Geles aquí Hostia, sí, para sí. empezar suavecito la mañana. Súper ¿no? cristalina, sí, o la tarde o la noche, no sabemos. Porque esto cada uno lo ve, lo escucha cuando le da la gana. Joder. Ay, qué ganas de invadir Polonia. ¿Damos ruina o qué? Sí, o triunfo, no lo sabemos. No, yo creo que va a ser ruina. Pero tienes invitado, ¿has traído Tengo a alguien? invitado. Porque claro, yo lo he montado todo, pero ¿has Es traído invitado? es un triunfador, Nato. nato. ¿Quién es? Yo no lo sé. Es un triunfador. Es que no lo O sea, estoy viendo. joder, No lo descarta, veo. quedan pocos ya. ¿De triunfadores natos? Para mí es el cervecero más tapado que hay en este país. ¿Es un cervecero tapado? Porque sabe un huevo, pero vive en su cueva cervecera y sale poco ¿Con sus cerditos? con sus cerditos. Venga, pues... No lo he entendido. Ah, joder, claro que lo he entendido. Joder. ¿Vuelan los cerdos o no vuelan? Vuelan los cerdos y que venga David de Barcelona Beer Company. Muy buenos, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo es que lo veo mucho, David, con lo cual lo de tapado para mí... Pero para mí es- Un placer. Sí, sí, sí. ¿Eres un brewer. tapado, David, o no? ¿Un capado o un tapado? ¿Un talado, David? Un tarado. Un tarado, Ah, sí, eso sí, Un tarado. Eso sí. Mola más. Muy bien, me alegra mucho verte Sí, sí. en este lado de la... Bueno, me habéis hecho salir de la fábrica, ¿no? Que Ya es, ¿no? Ya es buen rollo. Ya es buen buen rollo. rollo para mí, o sea... Muy molt bé. bien. Sí, sí. Pero yo no sé si sabes que esto va de explicar una ruina o un triunfo. No va de beber cerveza. Bueno, sí, esto se da por sentado, porque es la ruina cervecera. Sin cerveza no hay revolución. Suele ser un triunfo beber cerveza. Sí, esto ya es un triunfo, con lo cual nos vas a explicar triunfo o ruina. Ruina no. Venga. Ruina no. Aquí Venga, hemos venido venga. a hablar de la ruina. Arruinar. Arruinar. David, Barcelona Beer Company, nos va a explicar una ruina. Pues, a ver, hay tantas, ¿no? ¿Qué? Pero haremos la ruina de esta camiseta. De Pickenbauer. De Pickenbauer. Bien. Entonces, corría... Bueno, estamos en el episodio 14, ¿no? 14. Si fuera en No sé si lo hemos catalán, dicho. si fuera en catalán 14. sería... Coge un cagarro y desayuna, ¿no? Sí, agafa un cagarro i esmorza, sí senyor. Pues mi ruina se sitúa sobre el 2014-2015. Molaría que alguna vez alguien dijera 2022, ¿sabes? Tengo el cerebro tan quemado que... No, lo que Venga. mola es que todos tienen que pensar mucho el año que era. Uy, no sé qué año era. Sí, sí. Bueno, era la época esa que teníamos un portafolio pequeñito de cervezas y tal. Relativamente al principio. Relativamente al principio. Y bueno, y me vino el Uri de, hostia, tenemos que sacar una cerveza, no sé qué. Y lo bueno que tiene el Uri es que definiendo las cervezas que
que quería o que tenía en la mente, pues te decía, yo quiero una cerveza de esas de fácil, pero con personalidad, ¿sabes? Hostia, no hay maneras de definir una cerveza como sencilla, fácil, bebible, pero con personalidad. Y entiendo que eso siempre empezaba igual, ¿no? Siempre empecé, Sí. sí, Y luego, sí. a lo mejor daba una Los matices. Los pincelada, ¿no? matices de, bueno, con este alcohol, con no sé qué, pero bueno, sus definiciones de cerveza eran bonitas. Y bueno, ya tengo el nombre porque es Pickenbauer, bueno, una cerveza de trigo, ¿no? En plan estilo alemán, pero hecha en Barcelona, Pickenbauer. Rubia, fresquita, sabor. Fresquita, refrescante, tal. Era un homenaje a la selección española, que era cuando habían ganado el Mundial, Piqué, ¿no? Piqué, gran jugador del Barça Sí. y ex marido ¿Aún? de la gran Shakira. Sí. Bueno, marido creo que no, perdón, ¿eh? No estuvieron nunca casados. No Fíjate. sé, yo es que con el fútbol me quedé con Porque sois Simonsen. así medio tontos, pero ya te lo digo yo, el gran central ahí de... Yo me quedé en tamudo. Tamudo. Gran capitán, vamos. De la risa. Bueno, Pickenbauer, hostia, empezamos bien una cerveza, ¿no? Sí, sí, para quien le guste el fútbol y el Barça y Bueno, Piqué. y se hizo famosa. Yo recuerdo noticias en el Mundo Deportivo. O sea, Sí, en total, prensa que- sonó mucho esa cerveza. que, bueno, o sea, una cerveza alemana, tal, con un toque de personalidad, entonces le añadí jengibre, Gingebra, sí. gingebra. No, y entonces quedó una cerveza y además ya estábamos que ya no hacíamos pruebas de nada, ya era de Ya sabemos, directa, o sea, 2000 litros que es lo que hacíamos en Barcelona, 2000 litros del tirón con una cerveza de trigo con jengibre. Salió súper buena, o sea, Guau. refrescante. Realmente a mí las de trigo no es un estilo que me guste mucho, pero una cerveza de puta madre. Total, que la Un lanzamos, poco como Piqué, ¿eh? pum, O sea, un poco como Piqué, así Como Piqué. picantito, sabrosona. picantito, sí. Bien. Total, que lanzamos el primer lote, pum, y al cabo de nada, no sé, de semanas, hostia, el Mundo Deportivo. Una cerveza en homenaje a Piqué, no sé qué, no sé cuánto. Claro, en aquella época jugaba, ¿no? En aquella época. A jugaba, ver, sí, sin sí. faltar, ¿eh? Bueno, ha jugado siempre, ¿no? Sí, sí. No, lo dice porque se te tocan las pelotas. A que no chupaba banquillo, quiere decir. Qué pesados, de verdad. Total, que al día siguiente, pues en la vanguardia, Piqué, boom. Y, hostia, era O sea, que cada día. salían día. cajas y Sí, cajas. recuerdo que salió mucho en O sea, prensa. no nos gastamos ni un puto duro en marketing Claro. y ya se hizo solo el marketing. El marketing era el nombre, yo creo. Era el nombre. Sí, el Uri lo el que momento, tiene, el Uri lo que tiene es que puede vender helados en invierno, ¿sabes? Total, que, hostia, mogollón de revuelo en los medios de comunicación. Incluso era pregunta de un programa de Arturo Valls, de esas que se abren el suelo. Las ¿sabes? trampas De, estas, sí. ¿Cómo se llama la cerveza que...? No, incluso fue pregunta de... ¿Qué de estilo ahora- es? ¿Weiss beer? ¿Bit beer? Lo van a pillar. No creo. Total, ¿Y que... Piqué lo sabía? Piqué lo sabía. Sí, Piqué lo sabía. Lo supo, ¿eh? Sí. Y todo súper bien, Hombre, todo esto es un flipando. triunfo, Sí, es un triunfo. Hasta que alguien importante de arriba, pues no le gustó. ¿De arriba de la empresa De donde tú arriba, elaboras, no sé, no, o de del Barça? externa, del Barça o del patrocinador del Barça o Con el capitalismo hemos topado. alguien, Entonces, alguien importante. No le ¿sabes? gustó que No se le llamara gustó Pickenbauer. el revuelo que se llamase algo estrellado, ¿no? Algo estrellado, Sí. sí. Y entonces Pickenbauer era un nombre registrado por nosotros y entonces ya fueron pues que si la tipografía, que si el color, que si no sé qué. Total, que ya entramos en temas de juicios, de Ah, sí, legalidad, ¿tanto? de ¿Sí? hasta que la Pickenbauer
Murió. Se hizo un lote y se acabó. Se hicieron 3 lotes. Tres lotes y ahí se acabó. Y murió del triunfo. Por la usura de un. La gran ruina club. de la Pickenbauer es que murió del triunfo. De éxito. Murió de éxito. De éxito. Joder. O sea que... A ver, me deja mal, pero me ayuda a explicar que el fútbol es súper bonito hasta que empieza a ser empresa y se mete hasta que lo con miras, una- ¿no? Y dices, vaya basura. Tú porque no te gusta. Deporte. Porque a ti no te gusta. Te explican una historia y dices, es podría estar genial bien. y a mí se me jode por Pero por llegó a esta haber, usura. ahí voy a hacer de periodista incisivo, llegó a haber alguna llamada para que Piqué participara del negocio, del lanzamiento del producto o algo así. Yo es que ahí, como soy el tonto, no me entero de nada. Y mejor no saber. Tú haces estas cerveza cosas. y Yo que hago no te cerveza toquen. y- A lo mejor sí, forma sí. parte de la mitología, ¿eh? Como... Sí, pero sí que el peluquero del Piqué era conocido de uno de allí y también era como un poco surrealista porque el Piqué encantado de tener una cerveza, pero también de decir, hostia, tengo que demandarla, ¿qué hago, tío? Sí, cómo mola que te hagan una birra, pero, ¿sabes? Yo intuyo que la demanda moriría también con la cerveza, porque no le veo recorrido. Yo incluso creo que el tema no está zanjado aún. No está zanjado. No está zanjado. Joder, o sea que quizás estamos metiendo una gamba. Sí, o sea, sí. esto puede Pero bueno, ser una gran ruina. Que pase lo que Pa'lante, pase, ¿no? Ya de perdidos al río. Para adelante ya. las ruinas. Que en mi situación actual ya estoy que... venga. Hostia, ¿Qué pero es pasa? muy No fuerte sé. que pasen estas cosas, ¿eh? sí, sí, Hostia, ¿no tuvimos a Isaac en el programa número 13? ¿Le pasó algo también de derechos? Y el payasito de Charlie, Sí, hazte un sí, litro, de también las iba primeras, por rollitos de Bueno, derechos y tal. yo oí la ruina de Isaac y corroboró lo de Suria, ¿Y que las estuvo rotondas? en la rotonda, No. sí. Y yo y uno que Descansa en paz, descansa digamos. en paz, lo tuvimos que... No, es que hay 2 salidas solo en Suria. Una te vas para Solsona y y la B, otra te o vas sea. para Barcelona. O sea, vale, gracias. Sí. O sea, fuiste el rescatador de Isaac en su día. Joder, ya ves, Ya ves. ya ves. Pues ahí mi ruina. No, hostia, genial, me jode porque Mikel no le gusta nada al Barça y menos el fútbol. Pero y una tal, ruina pero, positiva, bueno, una buena ruina. Es una buena Le ruina, damos la una verdad es que estrella de puntuación. Sí. No, hostias, no damos estrellas aquí, Ah, no, tío. no damos estrellas. No podemos dar estrellas. Daremos otras, a ver si nos denuncian también. Birras, ¿no? Claro. Daremos birras, ¿no? Damos un aplauso a una muy buena ruina Y muchas gracias, David. A y vosotras. nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Bienvenidas a la ruina cervecera. ¡A la ruina! Cervecera. ¡A la ruina!